el marco teórico, que es el punto B. En esta semana de clases, la segunda, nosotros estamos viendo el planteamiento del problema, estamos viendo los objetivos y estamos viendo el alcance y limitaciones, porque cuando definimos los objetivos, estamos definiendo el alcance, las delimitaciones, las limitaciones que pudiéramos tener en el trabajo, y estamos viendo hasta justificación del trabajo. Eso lo vamos a ver en la segunda semana. En la tercera semana vamos a estar viendo la hipótesis de trabajo, el marco teórico, las variables del estudio, ¿verdad? Pero entonces, ¿hasta qué tema va a incluir el primer parcial, mis queridos estudiantes? Hasta aquí, hasta el marco teórico. Va desde la introducción hasta el marco teórico. Entonces, si ustedes están viendo en la pantalla, por ejemplo, aquí el profesor Rubén, aquí donde yo señalo el planteamiento del problema, se van desplegando unas pestañitas. Él ahí les está reforzando qué es lo que deben ustedes incluir en cada una de estas partes. En la introducción se hace una breve descripción del problema, ¿verdad? Los hechos que se tengan, que hemos revisado en los artículos que hemos estado viendo, describiendo un poco el problema. De pronto lo estamos describiendo conceptualmente, de pronto qué es la automedicación, describiendo, por ejemplo, los antibióticos, qué son los antibióticos, cuál es su espectro de actividad. Eso lo estamos describiendo en la introducción, ¿verdad? También pudiéramos incluir en la descripción, en la introducción, el contenido de los diferentes capítulos que va a tener el protocolo. Pero eso, mi querido estudiante, anótelo ahí, eso se va a colocar ya al final, cuando se va a entregar ya el protocolo, cuando ocurra el periodo de examen semestral. O sea que ahorita lo que vamos a incluir en la introducción es una breve descripción de el problema de investigación, ¿verdad? Luego, aquí cuando yo señalo el planteamiento del problema, el profesor Rubén aquí a mano derecha nos está diciendo lo que debe contener el problema, ¿verdad? Y esto, dentro de ese planteamiento del problema está primero hacer una explicación de por qué vamos a abordar esa problemática en una investigación. Porque de pronto en esa descripción, por ejemplo, pudiéramos colocar algo como, bueno, se ha visto porque esa descripción yo la voy a tomar también como de referencia de los artículos que ya yo he revisado. Por ejemplo, se ha visto, el autor tal describe que qué sé yo, en los países de América Latina se ha incrementado la práctica de la automedicación, como una autodeterminación de los pacientes para resolver un problema agudo de salud sin la participación de un personal de salud, ¿verdad? Ahí yo puedo plantear ese hecho. Otro hecho es que dentro de los grupos de medicamentos o dentro de las enfermedades que el paciente trata por cuenta propia con mayor frecuencia, por ejemplo, es, qué sé yo, el resfriado común, la diarrea, qué sé yo, el estreñimiento, y que entre los grupos de medicamentos que se han visto con mayor frecuencia son, qué sé yo, el Imodium, la loperamida,
supositorios de glicerina, el dextrometorfano. Eso yo lo estoy inventando, ¿verdad? Porque no necesariamente eso es así. O sea, que yo estoy en esta primera parte donde dice el planteamiento del problema, yo estoy haciendo un esbozo de la problemática que se está dando. Y esto también pues lo hemos venido observando en la farmacia comunitaria, qué sé yo, en la farmacia comunitaria Mi Pueblito, en donde los pacientes han manifestado que ellos se automedican para resolver problemas de salud, ¿verdad? Entonces, luego, después de eso, yo voy a describir los antecedentes históricos, teóricos. ¿Qué son los antecedentes teóricos? Son toda aquella información que se deriva de investigaciones anteriores relacionadas con la problemática que yo estoy interesada en resolver, ¿verdad? Y de manera general, yo estoy describiendo en función de esos artículos que yo estoy revisando, la problemática de la automedicación en otras latitudes, ¿verdad? Luego, en la situación actual, en base a esa descripción general de esa situación, ahora yo voy a plantear qué es lo que en blanco y negro se sabe de la automedicación. Hasta el momento se sabe, qué sé yo, que la automedicación se está realizando de forma no responsable por los pacientes, que en la que el paciente toma la determinación de tratar el dolor de cabeza, qué sé yo, el estreñimiento con tales y tales medicamentos. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Eso se sabe, esa información fue recabada en, qué sé yo, en una entrevista que se le hizo a los pacientes de una parroquia, por ejemplo, de una facultad o de pacientes que se congregan en un centro de salud, por ejemplo. Esa es la situación actual. ¿Qué es lo que actualmente se sabe del problema? ¿Qué es lo que no se sabe del problema? Y en la última parte, ¿verdad? Yo debo plantear de esa situación actual que hay en el problema, yo debo plantear entonces ahora mi problema en blanco y negro. ¿Qué es lo que yo voy a investigar? ¿Cuál es la relación de las variables que describo en el problema? Las variables que yo he identificado, que a mí me interesa revisar, que yo quiero verificar en mi contexto, en las farmacias, en la farmacia donde yo estoy trabajando, es el hecho de que yo desconozco si los pacientes se están automedicando antibióticos, qué antibiótico, con qué frecuencia, para qué condiciones. Miren, esas son las variables, las características, ¿verdad? Y la variable principal sería la automedicación de antibióticos. Esa sería como la causa, lo que yo voy a observar, pero también desconozco cuál es el efecto de eso, cuál es el resultado de que esos pacientes se estén automedicando. Esa sería como la otra variable, ¿verdad? Entonces, mi pregunta de investigación sería, ¿verdad? Porque también cuando estamos de principiante podemos hacer una lluvia de preguntas. A mi compañero se le ocurrió esta pregunta, a mí se me ocurrió esta, y de pronto al final yo lo que hago es unirla y hacer una sola pregunta, porque de pronto preguntas pequeñas se pueden recoger, se deben recoger en una sola pregunta principal. De pronto lo que yo quisiera saber es cuáles son los factores
que caracterizan a los pacientes que se automedican antibióticos. ¿Cuáles son los factores que caracterizan a los pacientes que se automedican antibióticos y cuál es el efecto que ellos están teniendo en su salud? Eso es lo que a mí me gustaría saber. O sea, ¿quiénes son esos pacientes que se automedican y qué efecto es el que se está produciendo? ¿Verdad? Entonces, después que ya yo tengo mi pregunta de investigación, ahora en base a esa pregunta yo voy a redactar los objetivos. Los objetivos vienen siendo como la guía, ¿verdad? La guía de qué es lo que yo voy a investigar. Ellos me van a definir la amplitud de la investigación, el cómo yo lo voy a hacer y las limitaciones que yo voy a tener. Por ejemplo, el objetivo general es describir el patrón de automedicación de antibióticos en los pacientes de la farmacia, no me acuerdo qué nombre les dije, de la farmacia donde yo trabajo, la farmacia Su Salud, por ejemplo. Ese es el objetivo. Yo quiero describir cuál es el patrón de automedicación de los pacientes que se atienden en la farmacia Su Salud, ¿verdad? Ahí yo estoy definiendo lo que yo quiero es conocer, yo quiero saber cuáles son esas características de esos pacientes que se automedican, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo voy a lograr alcanzar esa descripción de ese patrón de automedicación de los pacientes con antibióticos en esa farmacia a través de los objetivos específicos? Primer objetivo específico, yo necesito saber quiénes son los pacientes, ¿verdad? Reconocer las características de los pacientes que se automedican a antibióticos. Quiénes son, si son mujeres, si son hombres. Ese objetivo me serviría para describir eso, si son mujeres, si son hombres. Otro objetivo sería identificar el nivel escolar de los pacientes. A ver si por ejemplo, la educación, si son de nivel universitario, si son de nivel primario, eso tiene que ver algo con que la persona tome la determinación de automedicarse. Si reconocer la fuente de conocimiento sobre el uso del antibiótico, o sea, cómo ese paciente supo que esos antibióticos pudieran aliviarle X o Y problema, si fue que lo encontró en algún periódico, en las campañas publicitarias de algún antibiótico, o fue que algún familiar se lo recomendó. Otro objetivo pudiera ser qué reacciones adversas han tenido los pacientes que se automedicaron los antibióticos. Otro objetivo sería identificar los antibióticos que se automedican los pacientes, ¿verdad? Acuérdense que esta investigación yo la estoy realizando porque porque después que yo defino esto, ¿verdad? Estos objetivos, ya yo me pregunté, ese problema es inédito, ese problema yo no está referenciado en ningún artículo, en otra investigación en la Facultad de Farmacia. En la Facultad de Farmacia, ¿qué investigaciones se han hecho sobre automedicación? Yo tendría que revisar esas fuentes para verificar que ese aspecto que a mí me preocupa en mi farmacia no se ha hecho, porque, por ejemplo, esa farmacia está en un corregimiento del distrito de La Chorrera y ya de pronto ya han hecho un estudio sobre eso en La Chorrera, y ya para qué, si ya tenemos ya sabemos el patrón de automedicación de antibióticos en La Chorrera, ¿yo para qué voy a hacer esa investigación si ya eso se hizo? Me explico, o sea, yo tengo que estar bastante segura de que esa investigación es inédita, no se ha hecho.
Porque si ya se hizo y ya tenemos las respuestas, yo no tengo para qué perder tiempo y esfuerzo haciendo una cosa que ya está hecha. Es una cosa importante que usted tiene que estar presente. Y lo otro es la viabilidad. Tengo los recursos, tengo los permisos de los pacientes, porque si yo, por ejemplo, para poder lograr estos objetivos, la metodología que propondría, por ejemplo, sería hacer una encuesta. Yo tendría el permiso de los pacientes para hacer esa encuesta en la farmacia donde yo estoy trabajando. Yo primero tendría que sondear eso, ¿verdad? Pero eso lo veríamos más adelante en las clases que siguen, que son el consentimiento informado. O sea, los pacientes deben, si son pacientes, la unidad, el objeto de estudio, que eso también yo debo mirarlo en el planteamiento del problema. ¿Quién es el objeto de estudio? Son mis pacientes, son las recetas, son los expedientes que yo llevo, por ejemplo, en la farmacia, o de pronto si el lugar de estudio es un centro de salud, una policlínica, yo puedo tener acceso a los expedientes del paciente. Ese es mi objeto de estudio, el paciente. Y entonces, ¿cuáles serían las unidades de análisis? La unidad de análisis puede ser el mismo paciente cuando yo le pregunto, ¿usted se automedica antibióticos? Y él me contesta que sí, ¿verdad? O sea, que el mismo paciente puede ser mi unidad de análisis, pero mi unidad de análisis también pudieran ser, qué sé yo, las recetas del paciente, el expediente del paciente, ¿verdad? Los medicamentos que el paciente toma. En una investigación puede haber más de una unidad de análisis. Puede ser que yo haga la encuesta a los pacientes, pero también le pueda poner una encuesta a los farmacéuticos, de pronto para saber un poco cómo se sienten ellos sobre el manejo a la automedicación en la farmacia, si ellos participan, si ellos orientan a sus pacientes, si ellos necesitan otras herramientas para poderlo hacer efectivamente, ¿verdad? Entonces, cuando aquí yo también planteo el problema, yo también me estoy mirando el objeto de estudio y la unidad de análisis, que eso sea factible, porque imagínense que yo tenga que revisar la unidad de análisis, sea revisar los expedientes, pero el centro de salud no me da permiso para hacer eso. No tengo problema porque no tengo los permisos. Me explico, aquí cuando nosotros planteamos el problema, tenemos que ver que el problema sea inédito, y segundo, que yo tenga todo lo necesario todas las herramientas necesarias para poder hacer la investigación. Porque si no tengo el tiempo, no tengo los recursos económicos, no tengo los recursos humanos, no tengo el permiso de las autoridades, no tengo el permiso del paciente, tampoco tengo investigación. ¿Me explico? Entonces aquí cuando yo delimité los objetivos, de pronto, ¿qué pasa? Que yo nada más tengo recursos para hacerlo en mi farmacia. No tengo recursos para hacerlo, por ejemplo, en todas las farmacias comunitarias que están en el área geográfica del corregimiento de Guadalupe, por ejemplo. No lo puedo hacer. Eso sería una limitación que yo estaría marcando aquí en delimitación del trabajo. En el alcance, bueno, con este estudio solamente se estaría verificando el patrón de automedicación de los pacientes que asisten a la farmacia Su Salud. Ese sería el alcance de este trabajo. Limitaciones esperadas, puede ser que puede ser que un paciente que me dijo que sí, que me iba a contestar la entrevista, de pronto se arrepintió y me dijo, no le voy a hacer ninguna entrevista. Puede ser aquí que algunos pacientes al final no manifestaron que no iban a participar del estudio cuando, por ejemplo, habían
firmado el consentimiento informado. Por ejemplo, esas son limitaciones que pudieran esperarse. Y en la justificación del trabajo, lo que nosotros esperamos es poder explicar para qué es importante hacer esta investigación. De pronto para mejorar la atención de los pacientes al momento de dispensar los antibióticos. De pronto esta investigación puede resultar en que en esa farmacia Su Salud, los farmacéuticos que trabajan ahí, aprovechando los recursos tecnológicos, puedan crear una página web, por ejemplo, donde sus pacientes entren ahí y puedan estudiar más sobre los antibióticos, los efectos que puede tener, las reacciones que puede tener, los riesgos que puede tener el uso de antibióticos por cuenta propia. Por eso de pronto es importante hacer esta investigación. O puede ser importante para incluso, ¿verdad? Pudiera ser importante porque nosotros en Panamá esto del uso de antibióticos está normado. Está normado. Supuestamente ningún paciente puede adquirir antibióticos sin la presentación de una receta médica. Entonces, ¿por dónde se están fugando el que el paciente pueda automedicarse antibióticos? Entonces, de pronto, tal vez eso pueda servir para que se revise la reglamentación, la normativa, ¿verdad? Eso sea importante para motivar a los farmacéuticos a que debe redoblarse la formación profesional y académica para el manejo de antibióticos. De pronto algo está fallando y no se está haciendo eso. Eso sería la justificación, ¿verdad? Entonces, posteriormente ustedes van a definir la hipótesis de trabajo. Eso de la hipótesis lo vamos a estar estudiando en la tercera semana. Y las hipótesis, para adelantarles, se refiere a los supuestos que yo estoy planteando para explicar una posible respuesta o una posible solución al problema que yo estoy planteando. Puede ser que yo lo que pueda proponer como una supuesta solución, una supuesta explicación a una solución del problema, sea que los pacientes que se automedican antibióticos sean aquellos que tienen un nivel educativo universitario y que por situaciones de tiempo no les obliga a tomar la determinación de automedicarse estos medicamentos para aliviar un problema que ellos consideran que se puede resolver con el uso de antibióticos, un problema de salud, una condición de salud que ellos consideran que se puede resolver con el uso de antibióticos, que han tenido la experiencia de utilizar anteriormente. Eso de pronto puede ser el supuesto que yo estoy planteando para dar una respuesta a esa automedicación. Pero eso será así. Entonces ahí yo tendría que comprobar eso a través de la entrevista que yo le voy a hacer a los pacientes. Cuando yo analizo esas respuestas, me va a decir, yo podría verificar o corroborar ese supuesto a través de esa hipótesis de trabajo. En el marco teórico es como el conocimiento que ya se tiene sobre la problemática que yo estoy planteando. El marco teórico es el que me va a poder permitir conceptualizar el problema, ¿verdad? Me va a dar una conceptualización. Yo voy a poder extraer de la realidad la automedicación, explicando, por ejemplo, qué es la automedicación, qué es eso de automedicación responsable, automedicación irresponsable, qué es eso,
el espectro de actividad de los antibióticos, qué son los antibióticos, para qué se usan, cuál es la norma que existe en Panamá que define la prescripción o el uso de los antibióticos en Panamá, qué es eso del uso racional de medicamentos, cuáles pudieran ser el perfil de reacciones adversas que se pueden presentar. O sea, es la información que ya se conoce y que está documentada en los textos, en los libros, y que me va a, de alguna manera, a fundamentar la problemática que yo estoy, me va a fundamentar la problemática que yo estoy proponiendo en blanco y negro, ¿verdad? Además de eso, también es importante en el marco teórico describir en los conocimientos que ya se tienen, de los artículos que yo estoy revisando, de las investigaciones que se han hecho en el 2017, el 2018, en los últimos 10 años, qué conocimiento se tiene sobre esas características de esas variables que yo estoy proponiendo, ¿verdad? Sí, mira que qué sé yo, en el artículo X, por el autor X, ellos observaron que las mujeres son las que más se automedican y que el antibiótico que más se automedicó en ese estudio que se hizo en el 2017 qué sé yo, en Colombia, fue la amoxicilina, por ejemplo. Y que la fuente donde el paciente obtuvo la información fue de haber tenido la experiencia del uso anterior a una prescripción médica que le dio su médico de cabecera. Entonces yo voy colocando esos resultados de esos estudios también como parte de las características de las variables que yo estoy viendo. Entonces, hasta aquí, hasta marco teórico, sería el contenido del primer parcial. Las otras partes las vamos a ir resolviendo poco a poco a lo largo de las semanas que nos quedan para ser entregadas en el protocolo total que ustedes van a estar entregando para los semestrales. Sí, no sé si hay alguna pregunta sobre este examen primer parcial que ya estamos trabajando desde la semana pasada, ¿verdad? Hoy entonces ustedes, después que terminamos de revisar sus ideas de investigación, ustedes van a ir al aula, cada uno a revisar los contenidos de cada documento, a tratar de comprender, de analizar, de reflexionar, de que me quede claro cuál es el concepto de justificación, cuál es el concepto de objetivo, cuál es el concepto de problema. El problema, de pronto en algunos artículos ustedes lo van a ver como especie de una pregunta, pero en otros artículos el autor lo propone como una redacción en donde él está describiendo una problemática y no necesariamente lo hace a través de una pregunta, en donde esa pregunta está relacionando las dos variables, ¿verdad? Pudiéramos decir que una variable representa a la causa y la otra variable representa al efecto, al resultado. No sé si hay alguna pregunta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, Ana Alonso, cuando usted estaba explicando sobre el planteamiento del problema y lo que sería el marco teórico, para mí tienen muchas similitudes y me gustaría que me aclarara, porque ambos son como referencias para conocer la situación del problema. ¿Cuál es la diferencia? exacto. O sea, en el marco teórico nosotros estamos definiendo en blanco y negro el conocimiento que se tiene de la situación del problema que nosotros estamos planteando. Estamos conceptualizando las características, que es las variables.
Por ejemplo, en el tema que yo les estoy poniendo de ejemplo, que es la automedicación, en el marco teórico, en blanco y negro, yo debo definir qué es la automedicación. Si hay varios tipos de automedicación, yo debo definir eso. Si hay alguna ley en el país que reglamenta la automedicación, yo también debo de colocar eso. Por el otro lado, antibióticos, yo también debo definir qué es un antibiótico, qué tipos de antibióticos hay. De pronto, de los artículos que yo he revisado, me plantea que los betalactámicos, por ejemplo, las fluoroquinolonas, las macrólidos, son los 3 grupos más importantes que la gente se ha automedicado en los otros estudios que se han hecho. Entonces, de pronto yo voy a definir eso porque posiblemente también esos sean los grupos de medicamentos que yo vea en mi estudio que voy a hacer. Ahora, fíjense, esto de definir el marco teórico, de definir la justificación, de definir los objetivos a lo largo a medida que vamos trabajando. Puede ser que tengamos oportunidad de irlo modificando, ajustando más a nuestro contexto. Pero en el marco teórico lo que estamos haciendo es definiendo el conocimiento que ya tenemos. Puede ser que en los textos, vamos a suponer en los textos un ejemplo que no es así, ¿verdad? No se conoce información sobre la automedicación responsable, vamos a suponer. Entonces, entonces ahí voy a investigar qué se conoce en las investigaciones que se han hecho entre los últimos 10 años. Y de ahí yo voy a recoger entonces la conceptualización de automedicación responsable. No lo tengo en una teoría, como en un texto, pero sí los autores la están mencionando en sus estudios. ¿Me explico? Y en el problema, cuando yo reviso los artículos, es porque en esos artículos ha habido investigadores que se han hecho preguntas relacionadas al problema que yo estoy planteando y ellos están describiendo una serie de hechos y hallazgos que me ayudan a mí a darle más claridad y especificidad a mi problema, porque acuérdense que mi problema tiene que ser